AYESEC, revista Enfoque, revista Nos, Radios Digital y El Conquistador. También agradecemos a nuestros patrocinadores, la Confederación de la Producción y del Comercio, CPC, la Sociedad de Fomento Fabril, SOFOFA, y el Instituto Chileno de Administración Nacional de Empresas, ICAP. Señoras y señores, nos corresponde dar paso a nuestro primer panel, el que hemos denominado Descentralización, una mirada pública-privada. Para ello, hemos invitado como expositores a don José Ramón Valente, director ejecutivo de eConsult, y a don José Inostroza, director ejecutivo del Centro de Servicios Públicos de la Universidad de Chile, especialista en descentralización. Actuará como moderador don Jorge Salazar. Invitamos a nuestros expositores y al moderador tengan la gentileza de pasar a la testera. A ustedes, señoras y señores, por razones de tiempo, agradeceremos a quienes desean formular preguntas a nuestros expositores, se sirvan a hacerlas llegar a la página web www.esur.cl, las cuales serán remitidas a los expertos respectivos para su respuesta. Don Jorge Salazar, moderador, usted tiene la palabra. Gracias, muy buenos días. Tal como dice nuestro presentador, nuestro panel se ha denominado Descentralización, una mirada público-privada. En primer término, corresponde presentar a don José Ramón Valente, economista de la Universidad de Chile, MBA de la Universidad de Chicago, socio y director ejecutivo de eConsult, empresa de asesoría financiera e inversiones, representante en Chile de Fidelity Investing de Estados Unidos, una de las compañías de fondos mutuos más grandes a nivel mundial, director de CEPROLE, Transelec Chile, Sociedad Anónima, Indura, Cementos Biobío, Telefónica Chile, Computación Portátil Chile y Fundación Alter Ego. Director del CEP, Sistema de Empresas Públicas del Holding de Empresas del Estado. Recibamos con un fuerte aplauso y démosle la bienvenida a don José Ramón Valente. Bueno, muy buenos días y muchísimas gracias por la invitación. La verdad que no los veo mucho con el foco acá, pero les agradezco que estén acá y se dediquen algo de tiempo a escuchar lo que yo tengo que decir. Una advertencia, eso sí. Hace un tiempo atrás, les voy a contar una anécdota, esto decía hace un par de años atrás, una compañía me invitó a que diera varias charlas en varias ciudades de Chile. Valdivia no fue una de ellas, pero estuve en Temuco y estuve en Puerto Montt, estuve en varias ciudades y tenía una característica muy particular. Yo llegaba a la sala y había llenos completos, casi rebalsándose la sala. Y la razón era muy simple, era que después de mi charla venía una presentación de Kramer. Entonces yo siempre le decía a los auspiciadores y a los organizadores de que me pusieran antes de Kramer, porque después de Kramer la verdad que habría sido bien desastroso.
¿Qué tiene que ver eso con la invitación de hoy? Que bueno, efectivamente la presentación y lo que ustedes leyeron ahí dice, el panel se llama de descentralización. Hemos escuchado al intendente hablar de descentralización y hemos escuchado, ¿no es cierto?, a los representantes de Codeproval hablar de descentralización, y yo no les voy a hablar de descentralización, así que espero que Kramer hoy día sea José, ¿no es cierto?, y efectivamente llene sus expectativas hablando de descentralización. No es mi área de expertise, me encantaría, lo encuentro apasionante, no tengo, digamos, el conocimiento específico como para realmente aportarle mucho valor en eso. Así que lo que sí ofrezco hacer, ¿no es cierto?, es darle una mirada respecto de lo que está ocurriendo en el mundo, una mirada respecto de cómo eso que está ocurriendo en el mundo nos puede estar impactando en Chile, y que sin duda lo que le ocurra a Chile en definitiva les va a ocurrir o rebotar a ustedes también. Esa mirada de mundo, cuando uno la ve en los diarios hoy día, cuando uno se levanta en la mañana y ve el diario, cuando uno prende la televisión o uno ve en internet, es una mirada bastante negativa. Es una mirada respecto de un mundo que no parece estar progresando, un mundo que está en problemas, un mundo que tiene problemas graves y un mundo en el cual, ¿no es cierto?, hay definiciones por delante muy significativas. Tenemos problemas en los países ricos, tenemos problemas en Europa, ¿no es cierto?, representante probablemente de la riqueza más antigua, y eso ha llevado a que muchos se pregunten si efectivamente la senda que ha seguido el mundo de progreso en los últimos años es algo que haya que cambiar definitivamente. De hecho, cuando uno hace un recorrido por lo que ha sido los últimos 10 años, parece que hubiésemos estado en crisis permanente. El año, a principios de la década pasada, a principios de los 2000, el mundo perdió 5.000 trillones de dólares en capitalización bursátil con el pinchazo de la burbuja de internet. Luego, ¿no es cierto?, se nos desarmó la seguridad política en el mundo y la hegemonía de Estados Unidos pareció estar amenazada, y hasta el día de hoy, ¿no es cierto?, parece estar amenazada, y muchos piensan que Estados Unidos, efectivamente, la época de gloria de Estados Unidos terminó. Después hemos conocido de escándalos corporativos, no solamente en Estados Unidos, lo cual ha mermado y mellado la confianza en la institución del mercado y del sector privado. El caso de Enron fue emblemático, y eso de alguna manera en Chile lo tenemos muy presente con los casos de la Polar, y ahora nosotros los problemas corporativos que está surgiendo con la decisión de Nestlé de hacer este aumento de capital. O sea, de verdad ahí nosotros se ha mellado la confianza en el sistema capitalista. Y para qué decir la gran recesión, como se le ha denominado, lo que pasó a partir del 2008 con la quiebra que de alguna manera primero se denominó crisis subprime, después crisis financiera, y terminó llamándose la gran recesión, como para hacer el símil con la gran depresión de los años 30, y sin duda, ¿no es cierto?, de ahí surgieron casi corolarios, anécdotas que siguieron mellando esta idea de que el capitalismo es la forma de sostener el crecimiento y el progreso en el mundo. Probablemente uno de los más significativos fue este tremendo fraude que fue capaz de llevar por muchos años, y que todavía nos preguntamos cómo es posible que estando en el año 2010, 2011, 2012, una persona pueda engañar, ¿no es cierto?, a cientos de miles de inversionistas en todo el mundo y salirse con la suya. Fue básicamente el escándalo de Madoff. Así que la verdad, bueno, este es claramente, ¿no es cierto?, una buena portada del Economist, que no salió en América, pero sí salió en Europa, para referirse a lo dramático que está haciendo la situación de los países periféricos de Europa, y probablemente lo que les va a costar salir adelante. Entonces, cuando uno hace este recorrido, mucha gente se pregunta, y de ahí este cartel de acá yo creo que es sintomático. La gente se dice, ¿esto es una crisis o es en verdad el sistema el que anda mal? Si hacemos este recorrido, pareciera, o algunos creen creer que es el sistema el que está mal, y que por lo tanto es el sistema el que nos lleva de crisis en crisis, y que es el sistema el que tenemos que cambiar. Es el sistema básicamente de una economía integrada, global, capitalista, el que no está funcionando, y el que debiéramos, ¿no es cierto?, repensar y crear uno nuevo.
Y esa misma idea, esa misma tesis, obviamente está muy arraigada en muchas de las demandas que nosotros vemos en la calle hoy día en Chile. Es el sistema el que no funciona, el capitalismo el que no funciona, es la libertad de las personas para operar, ¿no es cierto?, en un sistema de economía de mercado, el que en verdad no está dando los resultados que queremos y no nos está dando el progreso a las tasas que queremos y con la rapidez que lo demandamos. Y yo respecto de justamente de esa idea es que tengo una opinión completamente distinta. Yo sí creo que estamos en un mundo ahora, viviendo un momento en el cual, producto de las circunstancias, de la rapidez de algunas cosas, la inmediatez ha cobrado fuerza. Y estoy convencido de que probablemente porque somos seres humanos y tenemos una vida relativamente corta, vivimos cerca de 80 años y nuestra vida productiva es menos de 80 años, está en el orden de los 50, 60 años, a veces antes somos muy pequeños, después estamos, ¿no es cierto?, ya fuera de la vida activa, y eso nos hace pensar de que las cosas tienen que ser muy rápidas, y cuando juntamos eso con el progreso tecnológico que a veces vemos, queremos que las cosas pasen muy rápido, y se nos olvida que hay tiempo para que las cosas ocurran, y que cuando miramos las cosas en perspectiva podemos ver que la perspectiva de las cosas nos da cuenta del avance que efectivamente estamos teniendo con el sistema institucional que sí nos hemos dado. Y por eso quiero que miremos un poquito el mundo en perspectiva. Quienes plantean que el mundo no va hacia ninguna parte, a veces, ¿no es cierto?, toman también este indicador que les estoy mostrando acá, que son las acciones del Standard & Poor's en Estados Unidos, y nos dicen, mira, aquí hay pura volatilidad, puros altos y bajos, pero en realidad no hay una tendencia definida. Esto demuestra que efectivamente el mundo no está avanzando. Cuando uno ve lo que han creado en valor, la capitalización bursátil de las acciones del Standard & Poor's en los últimos 10 años es prácticamente cero, y eso es una demostración más, ¿no es cierto?, de que este sistema está agotado y que tenemos que pensar una forma nueva de organizarnos. Y la verdad, para mí, un sistema agotado, un sistema que está muerto, tiene esas características y no estas características de acá. Y por lo tanto, a mí más bien me muestra el hecho de que haya esta volatilidad y que tengamos, ¿no es cierto?, esta dinámica, el que seguimos estando vivos. Y esa demanda por tranquilidad, esa demanda, ¿no es cierto?, porque no haya esta volatilidad, más bien, ¿no es cierto?, tenemos que moderarla. Es decir, la verdad que necesitamos, ojalá, ¿no es cierto?, vivir en un ambiente un poco más cierto, pero también tenemos que entender que la incertidumbre, que la volatilidad, que los altos y bajos son parte de naturalmente de un sistema en el cual interactúan 7.000 millones de personas que hoy día, ¿no es cierto?, conforman los ciudadanos del mundo, y que gracias a Dios se han integrado, gracias a la globalización, todos a participar de esta economía global. Así que hay que pedir, obviamente, menos incertidumbre, pero no tan poca incertidumbre, porque ahí sí que vamos a estar muertos. Cuando miramos en perspectiva, los últimos 10 años que yo les mostraba del Standard & Poor's son las barritas rojas del final, ¿no? Ese mismo indicador mirado en perspectiva, la verdad que lo que nos muestra es que hemos tenido un avance continuo, a pesar de las dificultades, a pesar de los problemas, y nos muestra que nuestra época, lo que estamos viviendo hoy, no es tan particular. No somos tan especiales como a veces, ¿no es cierto?, queremos creernos en esta generación. La verdad que las generaciones anteriores, nuestros padres, nuestros abuelos han tenido sus propios problemas, han tenido sus propios desafíos, y a pesar de esos problemas y de esos desafíos han logrado hacer que este mundo progrese, y progrese a tasas aceleradas. La verdad que cuando vemos, ¿no es cierto?, que en los últimos 100 años hemos tenido 2 guerras mundiales, hemos tenido la Guerra Fría, hemos tenido la depresión de los 30, hemos tenido, ¿no es cierto?, un quiebre institucional en Estados Unidos con el escándalo de Watergate, hemos tenido petróleo que pasa de cotizarse a $3 a principios de los 70 a $20 hacia finales de los 70. La caída del muro de Berlín, ¿no es cierto?, que dejó al descubierto la enorme pobreza que había detrás de la cortina de hierro, y lo que ha significado absorber a todas esas personas y ¿no es cierto?, hacerlas funcionar dentro de esta globalización en el mundo. O sea, tenemos lleno de ejemplos en los últimos 100 años que nos hacen hacernos un poquitito más humildes y un poquitito más reflexivos respecto de lo que estamos viviendo hoy en estos últimos 3 años, en estos últimos 4 años. Hay gente que dice, ¿cómo es posible que tengamos una crisis el año 2008 y que todavía no podemos salir adelante?
¿Cómo es posible que los políticos de Europa no puedan ponerse de acuerdo y que hayan pasado 3, 4 y 5 años, ¿no es cierto?, y Europa siga todavía sin poder levantar cabeza? Bueno, efectivamente porque los tiempos de las personas, los tiempos de las instituciones son un poquitito más lentos que los tiempos de la computación y de la era digital, y eso tenemos que entenderlo, y efectivamente la interacción humana requiere de un tiempo un poquitito más largo para resolver sus problemas. Pero, de nuevo, si miramos en perspectiva, hemos sido capaces de resolverlo en este contexto de la organización institucional en el mundo, y estoy convencido que vamos a poder seguir avanzando en ese mismo contexto. Si miramos más allá del índice de acciones, la verdad que las cifras siguen acompañando esta idea optimista que yo les estoy poniendo. La población mundial se ha empinado desde poco más de 1.000 millones de habitantes en el año 1870 hasta 7.000 millones de habitantes hoy día. Yo pongo ese cartelito ahí porque de la época hippie, donde decía haga el amor y no la guerra, porque la verdad que parecía que, ¿no es cierto?, estaban en la razón los hippies, digamos, porque el aumento de la población mundial ha sido explosivo. Pero fíjense que aún en ese contexto de que Malthus, ¿no es cierto?, este economista que decía y predecía el caos en el mundo y predecía básicamente hambrunas en el mundo, lo predecía sobre la idea de que decía, mire, aquí la población crece en forma exponencial y los medios de producción, y por lo tanto la capacidad de alimentar esa población va a crecer a un ritmo menor que eso, y necesariamente va a haber hambrunas, guerras, y por lo tanto el mundo va a decaer. Y por lo tanto, el hecho de que se haya pasado de 1.000 a 7.000 millones de habitantes sería como la comprobación de que Malthus tenía razón, digamos, y él habría estado muy preocupado diciendo, aquí no va a haber forma de que podamos alimentar a toda esta gente. Si ya nos costaba alimentar 1.000 millones, alimentar a 7.000 millones va a ser imposible. Y aún en ese contexto, en que la población subió de 1.000 a 7.000 millones en los últimos 100 y algo años, lo que ha ocurrido en el mundo es que el producto per cápita, ¿no es cierto?, también se ha multiplicado. Y aquí es producto per cápita, no es que la producción mundial haya crecido, sino que la riqueza individual de las personas ha crecido enormemente, y pasamos de $1.000 per cápita a más de $9.000 per cápita en estos últimos 130, 140 años. De hecho, la forma en que vemos nuestras ciudades hoy día, y recordamos solo 100 años atrás, es muy distinto de lo que vemos hoy, y eso nos da cuenta de las mejoras en la calidad de vida que efectivamente los seres humanos dentro de este planeta estamos logrando. Hemos no solamente logrado subir los estándares de vida, sino que la población, sino que las expectativas de vida, y sobre todo, y más importante probablemente para todos nosotros, los niveles de pobreza en el mundo están cayendo dramáticamente, drásticamente, y siguen cayendo y en forma continua. O sea, a pesar de este clamor por disminuir la desigualdad y la pobreza, la verdad que cuando uno mira en perspectiva, esas cosas están ocurriendo, y están ocurriendo en el contexto de la institucionalidad que nos hemos dado en el mundo, y que mayoritariamente hoy día podemos decir que es una institucionalidad en la cual le deja la responsabilidad a las personas de interactuar libremente entre ellas, y eso es lo que nosotros llamamos, o lo que algunos llaman capitalismo o economía de mercado. Es básicamente la interacción de las personas, ¿no es cierto?, para hacer negocios entre ellas lo más libremente posible. Entonces, lejos de estar en el fin de la historia, como ese cartel, ¿no es cierto?, que nos decía, mire, aquí esto no es un problema, no es un ciclo, es el sistema, y por lo tanto estamos en el fin de la historia. Yo creo que tenemos una historia que sigue, y que estamos en el medio de una historia que es tremendamente única en estos últimos 200, 300 años respecto de lo que ha sido la historia de 40.000 años en el ser humano. Efectivamente estamos siendo capaces de progresar a un ritmo en que nuestra raza nunca antes fue capaz de progresar, y lo estamos haciendo, ¿no es cierto?, en forma continua, y creo que ese progreso no se ha detenido. Este aparatito que tengo yo acá, ¿no es cierto?, que es un iPad, no existía hace 4 años. El iPhone no existía hace 7. Y hoy día Apple es la empresa de mayor capitalización mundial bursátil en el mundo, con 630.000 millones de dólares de capitalización. O sea, el progreso sigue avanzando, y no solamente una empresa aisladamente, ¿no es cierto?, sino que muchas empresas, y estamos, ¿no es cierto?, en una era que pasó de industrial a tecnológica, y de tecnológica al conocimiento, y eso es más o menos obvio. O sea, que detrás de esta
grandes titulares en rojo que nos hablan de la decadencia de Europa, que nos hablan de los problemas en Washington, que nos hablan del desencuentro político en el mundo, que nos hablan de los indignados en España o de las marchas estudiantiles en Santiago, la verdad que detrás de eso sigue habiendo personas que están inventando, creando y que están empujando la frontera del conocimiento y que van a permitir que el mundo siga progresando. De la misma forma en que cuando estábamos en la mitad del movimiento hippie, al principio de los 70, se estaba incubando, ¿no es cierto?, en una pequeña localidad en California, en Cupertino, la creación de lo que hoy día es la empresa más grande del mundo, que es Apple. O sea, detrás de estos grandes titulares pasan cosas y esas cosas que están pasando para bien en el mundo. Y no es solamente un tema de tecnología de información o comunicaciones, lo que hemos conocido y que puede llegar a ser una revolución, que lo que se llama el shale gas, que dicen los americanos, o le dicen, ¿no es cierto?, la perforación horizontal, podría llevar a una revolución de nuevo en los precios de la energía. De hecho, el precio del gas natural ha caído fuertemente, podría significar la caída del precio del petróleo, y a lo mejor un tema, ¿no es cierto?, que hoy día es tan latente y tan preocupante como es los costos de la energía para Chile y para el mundo, podría resolverse justamente por nuevas tecnologías, nuevo conocimiento que se está aplicando a las formas de extraer lo que son estos combustibles. Así que de verdad creo que no estamos en el fin de la historia, que esta historia es una historia continua y que a pesar, ¿no es cierto?, de todo el malestar que se presenta algunas veces en las calles, esto sigue creciendo. Lo que les muestro en esta indicación aquí es simplemente para reforzar esto mismo, es la capacidad de proceso de los computadores. Ustedes pueden ver desde el 1970 hasta ahora, la capacidad de almacenaje, y esto es como costo de almacenaje que sigue cayendo, y lo que aquí está, ¿no es cierto?, es una cita, simplemente para mostrarles que en este mismo periodo en que hemos tenido crisis en el mundo, los costos de almacenaje e información han caído, ¿no es cierto?, a una fracción de lo que eran hace solo 6 años atrás, y eso nos habla de que ese acceso a información después integrado a los procesos productivos y a los procesos, ¿no es cierto?, de imaginación de la gente nos pueden dar un salto cuántico desde el punto de vista de creación de riqueza en el futuro. Cuando hablamos de estas cosas, mucha gente obviamente sigue siendo escéptica, a pesar de algunas cifras que uno puede mostrar y dice, bueno, esto está ocurriendo en Silicon Valley en Estados Unidos, está lejos de mí, está ocurriendo simplemente para los países más ricos, está ocurriendo, ¿no es cierto?, para que los ricos se hagan más ricos, y por lo tanto la verdad que no afecta la discusión que estamos teniendo, y la discusión es decir, sí, es cierto, los ricos se hacen más ricos, esto cae al 1% de la población, pero el resto de la población sigue estando mal. Pero la verdad que las estadísticas, cuando son miradas seriamente, no muestran eso. Desde ya el hecho de que 400 millones de chinos hayan salido de la pobreza en un contexto, ¿no es cierto?, de 7.000 millones de personas en los últimos 20 años, tiene que significar necesariamente, ¿no es cierto?, que hay muchos menos pobres en el mundo y que de alguna manera la distribución del ingreso a nivel mundial está mejorando. 300 millones de personas hay en Estados Unidos, entonces no hay forma de que esos 300 millones de personas, por muy ricos que se hayan hecho, y recuerden que el alegato de Wall Street es que solo el 1% de los norteamericanos ha captado la riqueza en Estados Unidos, así que serían, en ese caso, ¿no es cierto?, 300.000 personas, 3 millones de personas las que estarían beneficiándose. ¿Cómo 3 millones de personas en Estados Unidos, haciéndose muy ricos, pueden contrarrestar 400 millones de chinos saliendo de la pobreza, ¿no es cierto?, y haciéndose personas de clase media en el mundo? Claramente, cuando miramos, ¿no es cierto?, la desigualdad en el mundo y borramos las fronteras artificiales que nosotros como seres humanos le ponemos al mundo, que son los países, y lo miramos como seres humanos, la pobreza y la desigualdad en el mundo se están reduciendo en forma significativa, y por lo tanto no es solamente que este progreso esté llegando a los más ricos. El Banco Mundial, que está dedicado a los temas de pobreza, el año 2000, como parte de las celebraciones, dijo, nos vamos a poner metas ambiciosas al 2015. De tal manera, ¿no es cierto?, de que en muchos ámbitos, en los ámbitos de hambre, en los ámbitos de educación, de género, de infancia, mujeres, enfermedades, medio ambiente, de alianza, en todos estos ámbitos que son un poquito más soft que solamente medir el producto per cápita, veamos avances y nos vamos a medir esos avances y nos vamos a poner metas concretas al 2015. Bueno, uno puede medir, estando ya cerca del 2015, si esas metas se han ido cumpliendo, si se ha ido avanzando en el mundo respecto a las metas que efectivamente se puso el Banco Mundial. Y lo cierto es que muchas de esas metas
se han ido cumpliendo, y la verdad que en África, en Asia y en los países más pobres y en general, ¿no es cierto?, los problemas más graves que estaba teniendo la humanidad, entonces pudieron detectar el nivel del Banco Mundial de la humanidad en 2000, se han ido resolviendo y han ido mejorando. Y es justamente en el mismo periodo en que yo les mostré, ¿no es cierto?, estos tremendos problemas y inestabilidades que dan cuenta, que hacen, ¿no es cierto?, que tomados en conjunto muchos digan que el mundo no está avanzando. Pues bien, las estadísticas del Banco Mundial muestran que también en los temas de desigualdad, también en los temas de pobreza, también en los temas de igualdad de género, el mundo está avanzando y está avanzando rápidamente. Y por lo tanto, ¿no es cierto?, enmendar desde el punto de vista de pensar y repensar, hacer como una asamblea constituyente mundial, ¿no es cierto?, para encontrar un nuevo modelo de desarrollo, no parecería tan necesario o conveniente si es que efectivamente estamos logrando incluso más rápido de lo que pensábamos las metas que nos habíamos puesto. Dentro de esas metas que se puso el Banco Mundial había una particularmente interesante que decía el Banco Mundial: démonos hasta el 2015 para reducir a la mitad el número de personas en el mundo que vive con menos de $2. Y el Banco Mundial anunció el año pasado que con 3 años de anticipación habían logrado cumplir la meta, ¿no es cierto?, no es ellos, pero que el mundo, ¿no es cierto?, había logrado cumplir la meta de que efectivamente reducir a la mitad las personas que viven con menos de $2 en el mundo. O sea, efectivamente hay esos avances. Ahora, esto es de siempre, es común, es efectivamente lo que hemos visto en el mundo, y la verdad es que cuando miramos la historia un poquitito más larga nos damos cuenta de que estamos viviendo una anomalía. Y esa anomalía, en mi interpretación, tiene que ver con la libertad y por lo tanto es consustancial a la organización que nos hemos dado. Esta idea de que las personas puedan llevar a cabo sus sueños libremente, que puedan llevar a cabo su empresa, que pueden emprender libremente, es nueva. Es nueva dentro de la historia del mundo y probablemente los primeros visos están en el Renacimiento, ¿no es cierto?, y desde ahí se ha ido construyendo, después con la Revolución Francesa, con la Declaración de Independencia en Estados Unidos, y se ha ido, ¿no es cierto?, construyendo en las libertades de las personas, y hemos ido de alguna manera liberando esa capacidad creativa que naturalmente tiene el ser humano. Y eso lo hacemos dentro de un contexto en que pueden interactuar, ¿no es cierto?, en un mercado, transando unos con otros y compartiendo unos con otros las distintas visiones que tienen. Y cuando vemos estas cifras que están acá son extremadamente sintomáticas de lo que les estoy diciendo. Fíjense que el mundo, desde el punto de vista del PGB mundial, entre el año 0 y el año 1300 o 1400, prácticamente no creció. O sea, los ciudadanos del mundo nacían para cultivar el espacio de terreno que tenían detrás de las casas donde vivían, y, ¿no es cierto?, sus hijos hacían lo mismo, sus nietos hacían lo mismo y sus bisnietos hacían lo mismo, y esa era la forma, ¿no es cierto?, en que el mundo se desarrollaba, y la verdad que el mundo no avanzó. Y no fue, digamos, sino hasta el 1500 en que empezamos a ver una línea muy clara de desarrollo, y la verdad que ha sido mucho más que una exponencial en lo que vemos acá. Y yo marqué ahí algunos de los hitos que hemos estado viviendo y no parece, ¿no es cierto?, estarse deteniendo este progreso. De ahí que esta frase particularmente interesante de Karl Marx y Friedrich Engels en este contexto, ¿no es cierto?, en que la pronuncian en el 1842, tiene sentido, digamos, dentro del marxismo, en el sentido de decir, mire, sí, esto es una anomalía. La verdad que lo que han creado los burgueses, lo que ha creado, digamos, estos empresarios en estos últimos 100 años es más de lo que se ha creado en total en los últimos 2000. Bueno, si es eso y si pienso que es una anomalía, probablemente lo que tenía que hacer era repartir esa riqueza que se creó por una vez y que no iba a ser capaz de crearse entre mucha gente, y de ahí la ideología marxista. Estoy seguro que si Marx viviera hoy día, ¿no es cierto?, no sería marxista, dado lo que estamos viendo en lo que ha sido la evolución del mundo en los últimos años. Así que yo los animo, digamos, a que ese pesimismo que se ve en los diarios, ese pesimismo que se ve en las conversaciones, ese pesimismo, ¿no es cierto?, que está muy arraigado en los fenómenos que uno ve y que tienen mucha cobertura, como las huelgas y los problemas en España, como, ¿no es cierto?, las marchas en Santiago, o como estos desencuentros políticos que parecen muy significativos en Estados Unidos a punto de las elecciones. La verdad que son fenómenos que no son tan raros dentro de lo que hemos estado viendo, y en ese sentido los animo a tener una visión optimista del mundo que sin duda
con esta volatilidad que nos mostraba el Standard Poor's, creo yo que va a poder seguir avanzando. De hecho, el Fondo Monetario Internacional, en sus proyecciones, parece comprarse esta idea también, porque ustedes ven las proyecciones que, a pesar de que uno ve titulares caóticos y habla, ¿no es cierto?, de depresiones inminentes, recesiones inminentes, explosiones en Europa inminente. La verdad que las proyecciones para el mundo como un todo que muestra el Fondo Monetario Internacional son de crecimiento del orden del 3%, probablemente esto va a ser un poquito menos este año, cerca del 3%, pero subiendo por sobre el 4% en los próximos 5 o 6 años. Y eso está por sobre el promedio de los últimos 20. Y en ese sentido, ¿no es cierto?, el mundo parece seguir progresando. A lo mejor no están progresando al ritmo que nos gustaría los mismos países que han progresado siempre, pero el mundo como un todo está progresando, se está creando riqueza en el mundo, y nosotros, desde aquí, desde Chile y desde la región de los lagos, tenemos que ser capaces de encontrar los nichos como para que nosotros podamos aprovechar esa riqueza y ese progreso que se está dando en el mundo para progresar en conjunto, y idealmente para progresar más que el resto del mundo, porque de hecho tenemos que cerrar las brechas que nos separan hoy día del resto del mundo, que son todavía bastante grandes. Así que, bueno, uno podría plantearse, después de lo que he mostrado, puedo haberlos convencido o no, pero sin duda todavía puede quedar la pregunta, bueno, ¿y Chile ha participado o no de este progreso que se ha dado en los últimos 100 años? La verdad que participó tímidamente Chile entre los años 30 y los años 70, digamos, muy tímidamente, y de hecho las brechas con el resto del mundo se fueron ampliando significativamente. Latinoamérica como un todo, de hecho, perdió una oportunidad muy grande de varias generaciones de esos ciudadanos, y de alguna manera se estancó durante un periodo bastante largo. Pero en los últimos 30 años, este país en particular, y seguido del éxito de este país, varios otros países en la región han vuelto a estar dinámicos y a ser dinámicos, y lo han hecho de la mano, ¿no es cierto?, de integrarse con el resto del mundo, y de la mano de comerciar con el resto del mundo, y abrirse a la idea de que hay cosas buenas que ofrecer que vienen desde acá, y cosas buenas que comprar que tenemos en el resto del mundo para traer a Chile. Y en ese sentido y en ese contexto, la verdad que el progreso de Chile en los últimos 30 años, mirado de nuevo en perspectiva y no mirado, ¿no es cierto?, en la situación que tenemos hoy, o las demandas que vemos hoy, cuando vemos en perspectiva lo que teníamos y lo que tenemos, aun cuando lo que tenemos sea insuficiente, la verdad que no deja de impresionar. Y por eso lo traigo, ¿no es cierto?, y lo pongo para que lo revisemos nuevamente. Sin duda, igual que en el mundo, las expectativas de vida crecieron, la mortalidad infantil cayó, pero probablemente lo que causa más impresión es darnos cuenta de que solo el año 90 éramos un país que en total su PGB era de 33.000 millones de dólares. Es cierto que el tipo de cambio estaba un poco más alto y que el dólar valía un poco más, ¿no es cierto? Y en ese sentido a lo mejor la comparación se hace un poco no tan justa, digamos, habiendo pasado esta cantidad de tiempo. Pero éramos un país que en total el PGB era 33.000 millones de dólares, y hoy día somos un país que al finales del 2012 probablemente vamos a llegar a cerca de 280.000 millones de dólares. O sea, hemos multiplicado muchas veces el tamaño de nuestra economía, y eso obviamente genera oportunidades de negocio y oportunidades de mejorar el bienestar para todos nosotros. Desde ya, desde el punto de vista del gasto público del Estado, para los que les gusta, ¿no es cierto?, la acción del Estado como promotor de la riqueza, habría sido absolutamente imposible. Nadie habría podido soñar que el presupuesto de la nación iba a ser de 57.000 millones de dólares en un contexto en que el país como un todo, en su PGB, era de 33.000 millones de dólares. De hecho, ¿no es cierto?, este es el sueño del pibe, diría yo, para aquellos que les gusta subir y subir y subir los impuestos, porque significa, ¿no es cierto?, que hemos subido los impuestos, si estuviésemos en el año 90, más allá del 100% del PIB. Tenemos, ¿no es cierto?, un gasto público que representa casi 2 veces lo que era el producto total de la nación en el año 90. O sea, claramente hemos progresado cuando lo miramos en perspectiva, y somos un país más grande, y tenemos que estar muy orgullosos de eso que hemos ido logrando. Cuando lo miramos en términos comparativos respecto de Latinoamérica, es aún, ¿no es cierto?, más impresionante esta cifra, porque ya no hay tantos efectos cambiarios y no hay ¿no es cierto?, efectos de que haya pasado tanto tiempo. Simplemente desde el año 90, en el año 90 el ingreso per cápita de Chile era un poquitito por debajo del promedio de la región, y hoy día nuestro producto per cápita es cerca de un 40% superior al de la región. Y déjeme decirle que aquí, ¿no es cierto?, esto podría saltar si el presidente Piñera estuviera acá y viera
el titular de hoy día del diario La Tercera, que dice que hoy día a las 12, no sé qué hora es, el INE iba a dar el resultado de parte de las estadísticas del censo, y una de las cosas que iba a dar, iba a decir cuántos chilenos somos. El INE, ¿no es cierto?, se basa hoy día en la proyección de chilenos, dice, y uno se mete a la página del INE y lo que se utiliza para todas las estadísticas es que somos 17.400.000 chilenos. Esa cifra está construida sobre el censo del 2002 y una proyección hasta el día de hoy. Bueno, pues hoy a las 12 vamos a saber, ¿no es cierto?, cuántos chilenos de verdad somos, y no la proyección que tenía el INE. Y esa proyección del INE estaba hecha sobre la base de que, si bien la natalidad venía cayendo fuertemente, el año 2002 el INE decidió que ya no iba a caer más, y la proyectaron las estadísticas del INE como que, ¿no es cierto?, seguía el mismo nivel que estaba en el 2002. Entonces creo que probablemente nos va a decir hoy día el INE a las 12 que no somos 17.400.000 personas. De acuerdo al titular de La Tercera de hoy, somos 16.500.000 personas. ¿Y por qué digo que el presidente Piñera estaría contento con eso? Porque eso nos va a colocar no en $18.000 per cápita, sino que en cerca de $19.000 per cápita. Solo a $1.000 per cápita es la meta de los $20.000 per cápita, ¿no es cierto?, que es como la línea mínima para ser país desarrollado, que tanto le gusta mencionar al presidente. Así que, bueno, no será por crecimiento, pero sí por eliminar unos cuantos miles de cientos de chilenos que vamos a lograr el tema, pero lo cierto es que nos estamos acercando. Así que, bueno, como les digo, el progreso es indudable, indesmentible en los últimos 30 años, y lo hemos logrado, ¿no es cierto?, abrazando cosas relativamente simples. Y yo creo que, yo les dije al principio que obviamente no soy experto en descentralización, no soy experto, ¿no es cierto?, en la región de ustedes, pero creo que sí hay algo que cualquier grupo de personas que vive relativamente aislado del resto y que es relativamente pequeño en relación al resto puede sacar como un corolario o como experiencia de lo que ha sido el progreso de Chile en los últimos 30 años. Efectivamente, ustedes como región son a Chile, son a Santiago, digamos, son a Chile, lo que Chile es al resto del mundo. Están relativamente aislados, no tanto como el centro, pero están relativamente aislados, son relativamente pequeños. Y la lección que nos ha dado el progreso de Chile en los últimos 30 años es que poblaciones que están relativamente aisladas y pequeñas, la forma más rápida de progreso que podemos tener es comerciando con el resto del mundo, comerciando con el resto de los ciudadanos, comerciando con nuestros pares. Somos gente individual, tenemos nuestras propias habilidades, somos buenos para algunas cosas y no para todo. Y cuando somos buenos para algunas cosas y no para todo, tenemos que reconocer que otros son mejores que nosotros para esas otras cosas. Y si les vendemos lo que nosotros somos buenos y les compramos lo que ellos son buenos, si exportamos nuestro talento, ya sea dentro de Chile o fuera de Chile, desde la región, no me cabe duda que los índices de crecimiento que mostraba, ¿no es cierto?, el intendente, van a seguir dándose en forma acelerada. Esta región tiene una particularidad muy especial dentro de Chile, probablemente donde los niveles culturales o los niveles educacionales, digamos, son más altos que el promedio de Chile, y es eso justamente en un mundo que está en la era del conocimiento, en un mundo que está en la era de los servicios, donde efectivamente ese nivel cultural es importante. Ustedes tienen mucho que ofrecer probablemente interactuando con el resto. Y ahí, bueno, yo simplemente viniendo de afuera y siendo aludido de alguna manera porque soy santiaguino, solamente una recomendación: uno tiene en la vida dos posibilidades. Uno puede, ¿no es cierto?, gastarse todo el tiempo quejándose de las malas cosas que le pasan, o puede, ¿no es cierto?, ocupar su tiempo enfocándose en crear riqueza y en buscar dónde están las oportunidades. Las dos primeras presentaciones fueron un poco más quejido. Yo diría, ¿no es cierto?, que mi recomendación es que se enfoquen en buscar las oportunidades, y las oportunidades están, ¿no es cierto?, en comerciar, las oportunidades están en interactuar con el resto. Ahora, ¿cómo puedo interactuar? ¿Qué se necesita para interactuar eficientemente? Obviamente necesitan muy buena infraestructura desde el punto de vista de conectividad, necesitan un mejor aeropuerto, se los digo yo que tuve que venir en taxi desde Puerto Montt ayer. Necesitan, ¿no es cierto?, mejores accesos, necesitan ojalá el mejor terminal de buses que haya en Chile, necesitan que la internet sea la más rápida, ojalá, ¿no es cierto?, que haya en Chile, y con conectividad barata hacia el resto del mundo, de tal manera que los ciudadanos de esta región puedan salir y, ¿no es cierto?, interactuar con el resto del mundo lo más fácilmente posible. Y es esa conectividad y esa interacción lo que nos va a hacer progresar y lo que los va a hacer más ricos, de la misma forma que ha sido a nosotros todos como chilenos lo que nos ha permitido efectivamente progresar en los últimos 30 años,
mucho más aceleradamente que el mundo, mucho más aceleradamente que nuestros vecinos latinoamericanos y que nos pone, ¿no es cierto?, inmediatamente al borde de la cifra del desarrollo. Bueno, las cifras de Chile no son solamente interesantes respecto de la comparación en Latinoamérica en lo que se refiere a producto, también en nivel de pobreza, el nivel de cobertura de la educación. Ciertamente tenemos un problema en calidad, pero el nivel de cobertura estamos muy bien. Y a pesar de los problemas que es preocupación número uno, sobre todo, ¿no es cierto?, en Santiago, el tema de la delincuencia, al menos desde el punto de violencia, Chile en relación a Latinoamérica, que no es mucho decir, sigue estando relativamente bien. Y esto es muy relevante y no podemos darlo por un hecho. Estas cosas se pierden, se tienen y de repente no están y hay que cuidarlas. Chile, estas dos gráficas de acá muestran que la percepción de la corrupción en Chile es relativamente baja y muestran que el respeto a las leyes, el respeto a los contratos, el respeto a la palabra es relativamente bueno en relación a otros países latinoamericanos. Esas dos en su conjunto probablemente uno las podría resumir en clima de negocio. El clima de negocio en Chile es mejor que en el resto de Latinoamérica y eso nos hace, ¿no es cierto?, susceptibles de recibir inversión extranjera, nos hace susceptibles de recibir negocios en Chile y de hacer y que se hagan negocios en Chile. Por eso mismo debieran tratar, ¿no es cierto?, regionalmente de que fuese un objetivo. El clima de negocio en esta región de infraestructura, sino que, ¿no es cierto?, debiese ser bueno en el sentido de que las cosas se hagan cumpliendo los contratos, cumpliendo las palabras, mirando a la gente no como un botín, sino como un socio. Les digo esto no como un botín y no como un socio, se los digo de verdad y no como una metáfora, simplemente en el sentido de que a muchos chilenos, incluyéndome, nos pasó que a principios de los 90 nos entusiasmamos con Argentina. Nos entusiasmamos pensando en que Argentina, ¿no es cierto?, iba a seguir el mismo patrón de desarrollo que había seguido Chile en la última parte de los 80, que Argentina, con la enorme cantidad de riquezas naturales que tenía, población educada, iba a ser, ¿no es cierto?, un boom espectacular, y muchos chilenos se entusiasmaron cruzando la frontera hacia Argentina a hacer negocio. La mayor parte de esos chilenos hoy, ¿no es cierto?, cuenta esto como una mala experiencia. Perdieron, ¿no es cierto?, un parte importante de los recursos e hicieron malos negocios. No todos, pero la mayor parte lo muestra así. Yo diría que lo principal que hubo en esa mala experiencia es que cuando uno llega a Argentina a hacer un negocio y tiene una contraparte delante y lo mira a los ojos, uno nota que esa contraparte no lo está mirando con ojos de socio, lo está mirando con ojos de botín. Esa contraparte está en Argentina muchas veces diciendo, ¿será este el chilenito que me va a hacer rico? Y eso es justamente a lo que se refiere este tema del clima de negocio. Tenemos que, ¿no es cierto?, generar las confianzas de tal manera que la gente venga y traiga su capital, su talento para que se desarrolle acá. Bueno, no me quiero alargar mucho, pero sí, no sé cómo estamos, ya estamos con la luz roja. Los quiero dejar, ¿no es cierto?, con, bueno, esta es simplemente va a terminar esta parte. Digamos, yo creo que esta fábula nos dice mucho respecto de que, para resumir, en el sentido de que a veces a uno le gustaría avanzar mucho más rápido, solucionar todos los problemas mucho más rápido, pero solucionarlos paulatinamente y en forma constante y consistente, a veces, ¿no es cierto?, es aún mucho mejor que rápido pero errático. Y yo creo que Chile en los últimos 30 años ha dado muestra de que efectivamente el avance constante, paulatino y consistente al final, y cuando uno mira las cosas en perspectiva, da buenos resultados. Me voy a saltar toda esta parte que yo consideraba muy interesante, probablemente ustedes no, respecto a la coyuntura internacional. Hoy quiero darles un último tema que está asociado a lo del INE. Esto nos habla de que la fertilidad en el mundo está cayendo en forma importante, y por lo tanto es un desafío hacia adelante. Y en Chile es particularmente cierto esto. Cuando uno mira a uno, cuando se iba al colegio, le hablaban de las pirámides poblacionales, y hablaban de las pirámides poblacionales porque efectivamente cuando uno distribuía la población por tramos de edad, tenía forma piramidal, como tiene ¿no es cierto?, esa forma la pirámide de Chile para los años 70, donde los jóvenes son muchos más en cantidad, hombres y mujeres, que los adultos y que los adultos mayores.
cierto? Y por lo tanto tiene la forma piramidal. Pero lo que ha ido ocurriendo con el tiempo, con la reducción de las tasas de fertilidad tan acelerada que se ha dado en los últimos 25 o 30 años, es que las pirámides poblacionales en realidad se han ido transformando más bien en figuras que ya no parecen pirámides, ¿no es cierto? Sino que tienen contornos distintos, parece más bien una lata de Coca-Cola, digamos, la del 2020. Pero básicamente lo que eso nos está diciendo es que contamos, por cierto, con menos niños y tenemos hoy día lo que los economistas llamamos una población económicamente activa muchísimo mayor. O sea, el tramo de la población que está entre 15 y 65 años es el mayoritariamente, por lejos, el más grande y el más grande que hemos tenido en la historia en el caso de Chile. Y esto va a ocurrir en los próximos, está ocurriendo ya y nos va a durar, ¿no es cierto?, por los próximos 10, 15 años. Eso es lo que a muchos analistas llaman el bono demográfico, porque, ¿no es cierto?, que el índice de dependencia, obviamente a nuestros niños y a nuestros adultos mayores, en alguna medida los que estamos en edad de trabajar activamente los mantenemos, en el sentido de que tenemos que cuidar de ellos. Y por lo tanto, si hay pocos niños de los cuales cuidar, pocos adultos de los cuales cuidar y estamos todos básicamente participando en el mundo del trabajo, es muy probable que el salto desde el punto de vista de bienestar que podamos dar como sociedad sea muy grande en los próximos años. Y parte de eso es justamente lo que estamos viendo hoy día. Ese salto en ingreso per cápita que va a dar en Chile cuando se sepa que somos menos los chilenos tiene que ver justamente con esto y está teniendo consecuencias muy relevantes. De hecho, cuando miramos aquí abajo, y les quiero llamar la atención respecto de esto, porque es una característica muy particular en el caso de Chile, este es justamente ese índice de dependencia, en el cual dividimos los trabajadores en edad las personas que están en edad de trabajar, ¿no es cierto?, y lo dividimos por la cantidad de personas que están en edad, que son muy chicos o que son muy mayores. Y el índice de dependencia viene cayendo, y estamos, ¿no es cierto?, ahora en el punto más bajo de los últimos 40 o 50 años. Va a empezar a subir porque a pesar de que no se supone que nazcan mucho más niños, sí, ¿no es cierto?, se va a empezar a envejecer la población. Pero este es un problema en Europa muy significativo. Si nosotros asumimos que parte de ese problema está solucionado en Chile con el sistema de pensiones y con los fondos especiales que tiene el Tesoro Público para, ¿no es cierto?, el suplemento de las pensiones para aquellos que no logren por su propio esfuerzo tener una pensión digna, entonces podemos recalcular el índice de dependencia en Chile eliminando la cuota de los mayores, porque a diferencia de Europa, a diferencia de Estados Unidos, los jóvenes, la gente que está en edad activa no tiene que preocuparse de los mayores o no va a tener que preocuparse porque hemos ahorrado durante la vida activa de ellos. Parte lo han ahorrado los mayores, parte lo hemos ahorrado con nuestros propios impuestos para que efectivamente existan los recursos para que ellos puedan ser independientes económicamente. Y en ese sentido, ¿no es cierto?, tenemos por delante un índice de dependencia bastante bajo y eso nos da cuenta de que hay un fenómeno global que escapa a las políticas, ¿no es cierto?, públicas de un gobierno de 4 años que está ocurriendo y del cual tenemos que aprovechar fuertemente. Una de las cosas, entre muchas, que eso está permitiendo es la participación mucho más activa de las mujeres en el mundo del trabajo y no me cabe duda que ahí tenemos una reserva de valor gigantesca en este país. Yo sé que es controvertido este tema porque a muchos piensan, ¿no es cierto?, que las mujeres debieran estar en la casa. Yo creo que se puede combinar efectivamente trabajo con maternidad y en ese sentido creo que una tremenda buena noticia que tenemos por delante y una dosis adicional de optimismo de que este país, en la medida que persevere, que pueda seguir haciendo las cosas bien, va a poder efectivamente alcanzar y superar y saltar esta valla que parece insalvable para tantos países, que esta trampa de los países de ingreso medio. Así que lo llamo básicamente a mirar con ese optimismo los desarrollos del mundo y de Chile para los próximos 10 a 20 años y a pensar en cómo, dado ese panorama positivo que se ve en el mundo, esta región y ustedes, cada uno en particular, pueden beneficiarse o participar de ese desarrollo que creo, estoy convencido que el mundo va a seguir teniendo como lo ha tenido en los últimos 200 años, especialmente cuando se siguen abriendo espacios de libertad para la creatividad de las personas. Muchas gracias.